Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, entre los versículos 17 y 18. Habacuc, en el Antiguo Testamento. Y la verdad que a raíz y a luz de todo lo que pasa en la sociedad, la verdad de todo lo que vivimos este fin de semana, lo que hemos vivido a través del tiempo, la verdad que hay cosas que a veces no entendemos, cosas que no comprendemos. Entonces me hago la pregunta de el qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque es difícil afrontar la vida cuando pasan situaciones adversas, cuando vemos tan claramente la maldad que a veces decimos, ¿será que Dios lo ve? ¿Será acaso que Dios está presente de lo que está ocurriendo? Bueno, por eso Dios me llevó a Habacuc. Es un libro que estudié hace mucho tiempo, pero que sin lugar a dudas he podido ver a Cristo ahí. Y les voy a invitar a que se pongan en pie y le demos lectura a estos versículos que son conocidos. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falten fruto de lo vivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Escuchen bien lo que razona y entiende el profeta. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Permítame una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de ti, Señor, porque estoy aquí parado delante de ti, Señor, con temor y con temblor. Señor, tú sabes cuánto me cuesta, Señor, poder hablar de tu palabra. Señor, cuán difícil es hablar, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, porque es difícil. Señor, no quiero hablar palabras de hombre. Señor, quiero que sea tu espíritu, porque mis palabras pueden dañar y destruir, pero las tuyas reconstruyen, las tuyas confrontan, animan y restauran. Señor, te pido que tu Espíritu Santo tome dominio de mi vida y que sea tú hablando, Señor, a través de mí. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos conversación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, los voy a llevar un poquito al contexto de esto, ¿cierto? Porque siempre es importante explicar el porqué. Porque el texto que acabamos de leer, sin duda alguna, es un versículo, como les comentaba, es conocido, porque a veces incluso hasta lo cantamos y lo sabemos de memoria. Entonces, nos queda la pregunta a hacernos en este momento, decir, ¿qué fue lo que llevó a Habacuc a decir esas palabras? ¿Por qué llegó a razonar de aquella manera y por qué llegó a esa conclusión? Y la verdad es que en cierto sentido Habacuc tuvo una discusión con Dios. Tuvo como un alegato con Dios. A través de la oración, Habacuc le hizo ciertas preguntas a Dios, ciertas quejas a Dios. Y Habacuc recibió respuesta de parte de Dios. Porque las dudas, hermanos, y las preguntas están dentro de nosotros y siempre van a ser parte de nuestras vidas. Desde las preguntas más inocentes, hermanos, hasta las preguntas más difíciles y complejas. La vida siempre ha estado, hermanos, llena de interrogantes. El del por qué, el cómo y cuándo. Son preguntas que nos vamos a hacer siempre. Y es ahí donde tratamos de buscar por todas partes la respuesta que nos vaya a satisfacer y nos saque de aquí incertidumbre. La gran mayoría de respuestas tiene, la mayoría de las preguntas tienen respuestas, pero hay algunas que a veces no tienen respuestas tan fáciles, porque a veces queremos que Dios nos responda al tiro, pero Dios a veces guarda silencio. Entonces, esas preguntas
nos llevan a veces a desesperarnos, llegan a afectar nuestra calma e incluso nos llegan a robar el sueño. Afecta incluso hasta nuestra vida espiritual, hermanos. Porque hay preguntas tan difíciles que a veces decimos, Señor, pero mira lo que está pasando. Mira aquella ciudad, mira el incendio, mira aquel hombre, cómo miente, cómo defrauda. ¿Acaso tú no lo ves? Hay personas que a través de estas preguntas se conforman y dicen ya, ok, listo. Pero hay otros que buscan y no se quedan quietos. Habacuc fue una de esas personas. Habacuc, al ver todo lo que estaba ocurriendo, él no se quedó tranquilo. Y él fue a preguntarle, ¿sabe qué? A Dios mismo. Habacuc, si usted va al capítulo 1, va a ver que él veía todo lo malo que estaba ocurriendo en su entorno. Y le pregunta a Dios qué es lo que está pasando. Y Habacuc fue sabio, porque Habacuc fue directo a Dios. Y nosotros a veces, ¿qué hacemos? Vamos al vecino, vamos al hermano, vamos a otras cosas y nos vamos directamente a Dios. Y hay que destacar eso de Habacuc, porque Habacuc fue directo a Dios. Y Habacuc estaba viendo, se lo vuelvo a mencionar, como en su entorno la gente estaba muriendo, hermanos. Estaba muriendo a manos de paganos. Y eso era lo que le partía el corazón a Habacuc. Entonces comienza a preguntar a Dios, ¿por qué permite, Señor, tanta maldad? ¿O por qué los malos parecen estar actuando libremente y tú no haces nada? ¿Qué pasa, Señor? Le pregunta el profeta a Dios y Dios responde. Pero quiere que Habacuc entienda que él, mis hermanos, y Dios quiere que usted entienda esto, que Él tiene las riendas de todas las cosas en el mundo. Aún en lo malo, Dios está presente. Dios no se deleita en lo malo, pero Él utiliza lo malo para bendecir a sus hijos. Y se lo voy a explicar. Por eso que Dios responde y quiere que Habacuc entienda aquello. Él está presente en todo. Habacuc, escúcheme bien, Habacuc cuestiona a Dios, hermanos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Sin respeto vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Como si Dios tuviera que dar una explicación a nosotros. Y que Dios nos ayude para entender que Él es soberano. Habacuc cuestiona a Dios por su indiferencia ante aquella calamidad, recibiendo como parte de Dios un llamado, escuche bien, a sorprenderse por lo que Él iba a realizar a través de las naciones en sus beneficios en un futuro. Entonces, Habacuc lo primero que hace cuando ve todo esto es quejarse delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor? Del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Mire lo que dice el profeta. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? Otra pregunta. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad, tanta maldad? ¿Por qué, Dios, tú toleras lo malo? Veo ante mis ojos la destrucción y la violencia. Hay riñas y abundan las contiendas. Mire lo que dice Habacuc, producto de aquello. Por lo tanto, se está debilitando la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte ante la justicia. Lo primero que el profeta hace es reclamar contra Dios, como se lo vuelvo a decir, como si Dios tuviera la obligación de responderle sus preguntas. A veces nosotros vamos así, con falta de respeto delante de Dios, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué ocurre esto? Como si Dios le importara lo que tú piensas. A Dios no le importa lo que tú piensas, hermanos. Dios quiere que aprendas a confiar en Él,
aún en medio del dolor. Y Habacuc es algo que él tiene que entender. La verdad que el anhelo del profeta es entendible, ¿cierto? Porque nosotros y él anhela salvación y justicia. Y exige que Dios lo escuche. Porque él dice en el versículo 2 del capítulo 1. Porque él le dice que hasta cuándo deberé gritar. ¿Hasta cuándo hemos de clamar? Escucha, iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las bancas están vacías, Señor? Dame una explicación. Dios te va a mirar y se va a reír de ti. Para decir, tranquilo, yo estoy ahí. ¿Por qué en vez de estar unidos estamos separados? Tranquilo, yo estoy ahí. ¿Por qué la gente no se anima a ir a la iglesia? Tranquilo, yo estoy ahí. ¿Por qué si éramos 100, ahora somos 10? Tranquilo, yo estoy ahí. Yo estoy al control. Su oración, incluso, ¿por qué no decir que la oración de Habacuc está bien enfocada? Porque él está pidiendo a Dios justicia. Y es algo justo. Es algo que tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿y por qué? Pero Habacuc clama justicia producto de la injusticia. ¿Por qué? Porque él ve que la ley de Dios se está debilitando. Porque Habacuc incluso está creyendo, hermanos, que él está inmerso en una sociedad que las demás naciones rodean a este pueblo y le dicen, mira, por causa de lo que tú estás haciendo, los demás están viendo que tú estás perdiendo poder, que tú no eres el Dios que tanto proclama. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás permitiendo que la maldad debilite tu palabra, tus promesas? Entonces, ¿cómo podríamos tomar la actitud del profeta en su actuar de Dios? ¿Está bien acaso la manera en que va a Dios por respuestas? ¿Está bien? Está bien. Como muchos de nosotros, el profeta se duele al ver a un pueblo apartado de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos vemos a veces dolidos por la gente, hermano? ¿Cuánto fue la última vez que tú lloraste por un alma? Como les decía al comienzo, a veces venimos aquí y pedimos tanto a Dios, reclamamos a Dios para nuestro propio interés. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te derramaste delante de la presencia del Señor por un alma? Por decir, Señor, ¿sabes qué? La gente, este hermano no quiere venir a la iglesia. Me duele verlo así. No me gusta que esté sufriendo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Ayúdanos, Señor. Habacuc se duele por aquellas personas, pero también se duele al ver un Dios que está aparentemente desinteresado. Porque él ve que su pueblo está sufriendo, pero es el pueblo de Dios. Y es lo mismo que yo a veces me pregunto, decía, Señor, pero mis hermanos están sufriendo. Los hermanos están dispersos. Hay hermanos por allá, por acá, otros están en su casa. Señor, ¿por qué permite que estén sufriendo? ¿Por qué permite que ocurra esto? ¿Acaso tú no eres Dios de promesa? Que Dios nos ayude. Entonces, Dios comienza a responder a Habacuc. Y en el verso 5, mire lo que dice al profeta. Mirad, escuche bien, mirad entre las naciones y ved y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se les contara otra vez, no lo van a creer. Dios le dice a Habacuc, mira, espera, tranquilo, porque va a llegar un momento en que yo voy a hacer con ustedes. Y voy a usar a las demás naciones para que den gloria a mi nombre. Porque tú no lo entiendes. Pero yo soy Dios. Y yo soy quien lo sostiene. Por eso Dios actuará y en su acción va a sorprender a muchos, entre los cuales estoy yo incluido, hermanos. Porque hay momentos en que yo no la creo y a veces quedo impactado. Porque esto, así como Habacuc, va a sorprender a todos cuando vean lo que Dios puede hacer, hermanos.
versículos son claves para entender por qué Dios usará a las naciones. Miren lo que dice en el versículo 6. Dios dice, yo voy a usar las naciones, ¿cierto? Porque incluso cuando se les contara a ustedes no lo van a creer. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 6. Porque pongo en pie de guerra a los caldeos, una nación que es cruel y que es presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Es decir, Dios está utilizando aquella nación pagana para hacer justicia por el pueblo de Israel, para que en el momento que ellos sean derrotados, Israel pueda volver libremente del exilio a habitar la tierra que Dios le dio. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos que a veces Dios va a utilizar incluso al inconverso para hacer volver a sus hijos. Porque a veces decimos, pero esta persona ni siquiera va a la iglesia y me habla de Dios. Porque a veces el pueblo de Dios está callado en momentos difíciles. Cuando son momentos y situaciones difíciles, hermanos, lamentablemente la iglesia guarda silencio. Y ese momento es cuando más debemos hablar de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos valientes de aquí, si yo les dijera, ¿sabe qué, hermano? A raíz de lo que está pasando en Valparaíso, ¿cuántos de ustedes serían capaces de ir a hablar del amor de Dios en medio del incendio? Difícil, ¿cierto? Duro. ¿Cómo tú le explicas a aquella persona que lo perdió todo que hay un Dios de amor, que hay un Dios de poder? Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, Habacuc ya tiene clara la queja, ¿cierto? Y Dios le responde, le dice, mira, ¿sabes qué? Esto va a pasar así, pero no va a ser como tú quieras, va a ser como yo quiero. Y la forma en que yo quiero es que yo voy a utilizar la maldad para que la gente entienda que mi palabra no cae en tierra jamás, que mi palabra es poderosa y que mis promesas son para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando su justicia a nosotros no nos parece? Porque ahí entra otra cosa. Primero nos quejamos delante de Dios, pero cuando Dios empieza a obrar, nos quejamos también, porque no nos gusta como Dios responde, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y no es la manera que Él quiere. Entonces, Habacuc entiende que Dios le da lo mismo, lo que Él piensa, porque Él es Dios, y hace lo que quiere según su buena voluntad. Es por eso que a partir del capítulo 2, en adelante Dios va a utilizar una nación pagana como un instrumento de juicio sobre su propio pueblo. Entonces Habacuc lucha con Dios, porque él no acepta el modo en que Dios está tratando a su pueblo. No lo entiende, porque no actúa según su parecer. Y si se da cuenta, Habacuc no está muy lejos de nosotros. Porque a veces decimos, Señor, pero yo no quiero esta casa, yo quiero una casa más grande. Y no agradecemos, sabiendo que en el norte gente no tiene dónde respetar la cabeza. Señores, que no me gusta esta comida, ahí entro yo. No me gusta esta comida, pero hay personas que me tenían la cabeza en ese plato. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué está poniendo en duda el profeta con respecto a aquel juicio y el actuar de Dios? El profeta, mis hermanos, se está quejando y está dudando de la justicia de Dios. Porque como muchos de nosotros que proclamamos a viva voz del Dios justo que tenemos, pero en el momento que Él actúa con justicia, queremos exigirle cambiar su forma, porque a nosotros no nos parece. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios no nos pondrá carga más de la que nosotros no podamos llevar. Todo lo que tú estés viviendo, hermano, todo lo que vivamos como iglesia, y no me refiero a las faltas, me refiero con usted, porque usted es la iglesia. Todo lo que usted viva tiene un propósito para la gloria de Dios. No es para tu gloria. No es aquello que te han dicho equivocadamente de que no vas a sufrir, no vas a llorar, de que no te van a perseguir. Eso es mentira, hermano. Cuando se predica el Evangelio, te van a perseguir, la gente te va a odiar. Cuando Jesús dijo, ustedes van a ser la sal de la tierra, estaba diciendo que la gente te va a probar y te va a cubrir, porque no les va a gustar. Porque cuando tú le
lo que para ellos es una verdad, tú le decís no, porque eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tú crees que la gente te dice, ya, sí, ya, entonces sí, así no? ¿A dónde? ¿Te van a escupir? ¿Te van a tratar mal? Entonces la actitud del profeta ante Dios, luego de hacer sus reclamos, va a cambiar. ¿Por qué? Porque él espera atentamente y confía en que Dios irá a responder. Por lo tanto, nosotros aprendemos que ante nuestras dudas respecto al carácter y a la obra de Dios, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es ir a ¿quién? Es ir a Dios. Pero también debemos ir a ¿dónde? A su palabra. ¿Y cómo tenemos que ir? A través de la oración, para encontrar un descanso. Pero ¿saben qué más, hermanos? Al ir en oración a buscar a Dios, debemos pedir a Dios que haga morir en nosotros esa dirección equivocada que tomamos, de pedir solo por nosotros y de no pedir por el resto. Porque a veces nos amamos a nosotros mismos y no oramos por el resto, cuando el mandato fue simple: orar los unos por los otros. Usted, mi hermano, no debe sorprenderse de cómo Dios irá obrando en su vida. Deje de contarle su vida a Dios, si Dios a usted lo conoce desde la eternidad. Él lo hizo a usted. No hay nada que a Él le sorprenda de lo que tú le estás diciendo. Dios quiere que tú ores al Padre, pero que ores también por tus hermanos, que ores también por aquel que no conoce al Señor, que ores por aquel que aún falta llegar, ores por tu familia que no conoce al Señor, o aquella persona que está en rebeldía delante de Dios. Miren lo que dicen los versos 3 y 4 del capítulo 2. La visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, dice el profeta, espérala, porque sin falta vendrá. Miren lo que dice el versículo 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Es decir, aquel que no es mi pueblo va a tomar sus propias decisiones en su desesperación, mientras que aquel que confía en el Señor, aunque esté pasándolo mal, confiará en Él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado, hermanos? Y decimos, ¿sabéis qué? No me gusta la decisión del Señor, no quiero esperar en el Señor y voy a hacerlo así, no estoy ni ahí. Y ahí es un error. ¿Qué tendrá que hacer el profeta para ver que Dios responda? Como usted y como yo sabemos que Habacuc deberá ser un mensajero de Dios en tiempos de juicio. Miren lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 2. El Señor me respondió, dice el profeta, escribe la visión, grábala en tabla, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará, y aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Es decir, la promesa de Dios jamás va a ser falsa. El hombre miente, Dios no miente. El hombre falla, Dios no falla, hermano. Y si Él dijo que iba a permanecer fiel con nosotros, así va a ser. ¿Cuál es el mensaje que deberá proclamar aquella persona, o en este caso aquel profeta, con respecto a todo lo que está viviendo, con respecto a todo lo que está aconteciendo, con respecto a todo lo que está sufriendo? Deberá proclamar que solamente la fe, hermano, la confianza en Dios y en su palabra es la que salvará y sostendrá a las personas que inminentemente, mis hermanos, no podrán detener el juicio de Dios, porque vendrá sobre su pueblo aunque usted no le parezca. Por eso, ¿qué es lo que espera Dios de su pueblo en medio del juicio? Lo que debemos nosotros esperar y hacer en medio del dolor, en
medio del sufrimiento, en medio de las situaciones que pasan, es esperar en Él, confiar en su salvación. Que si Dios hoy te tiene en este lugar, no es de gusto. Si Dios hoy te trajo hasta aquí, no fue en vano. Si Dios te llamó desde afuera y te trajo aquí, gloria a Él, pero no te trajo de gusto. Si desde niño conoces el Evangelio, qué bueno, pero no lo hizo de gusto. Él tiene un propósito en ti, Él tiene un propósito en su pueblo, y Él lo va a cumplir. Dentro del capítulo 2 hay dos versículos que son claves para interpretar este capítulo, lo cual nos revelará lo que Dios hará en su juicio y de cómo ese propósito, a pesar de las generaciones que pasen, se va a cumplir. ¿Y cómo? En el versículo 14 hay una promesa que es conocida. Dice: porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Capítulo 2, versículo 14. Y la verdad que es conocido ese versículo. ¿Por qué? Ya que es una promesa conocida y es hermosa, es esperanzadora, ¿cierto? Pero sin embargo, tenemos que verlo en el contexto que fue conocido. La promesa es que el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren los mares, ¿cierto? Pero si usted no lo sabía, mis hermanos, hoy día sabe que la metáfora del mar en el Antiguo Testamento representa el juicio y el caos. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Qué hizo Dios cuando inundó la tierra? ¿Qué trajo? Trajo juicio. Inundó toda la tierra y efectuó su juicio. Eso trajo caos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Que el conocimiento de Dios en un momento será derramado como un tsunami. Y si lo piensa, en todo caso la imagen es aterradora. Pero en otras palabras, mis hermanos, Dios juzgará a las naciones y nadie podrá evitarlo. ¿Es acaso esto hermoso? ¿Es esperanzador? En realidad, si lo consideramos desde cierto punto de vista, la única respuesta adecuada que debería tener toda la tierra ante tal anuncio futuro es una reverente actitud de silencio. ¿Por qué? En el versículo 20, mire lo que dice el profeta: más el Señor, escuche, cuando Él aplica su juicio, más el Señor está en su santo templo, donde delante de Él toda la tierra calla. Es decir, si Dios actúa en juicio, si Dios está haciendo algo en tu vida, calla, espera, tómate un tiempo, medita en su palabra, espera en Él, porque Él enviará salvación, pero a su tiempo, en su momento. Si el profeta en este momento estaba dudando de la justicia de Dios, estos versos, sin duda alguna, hermano, le da una respuesta, le da un alivio, porque aquella queja que él tenía de la maldad que estaba pasando, de todo lo que estaba ocurriendo, ahora toma un descanso. Y estos versos comienzan a aclamar y a demostrar lo que Dios iba a hacer. Ahora, en el capítulo 3, para ya ir terminando y cerrando, ¿qué hacemos cuando aceptamos? Escuchen bien lo que le digo. Aceptamos que el justo juicio de Dios es bueno. Porque primero nos quejamos, después no estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa ante la luz de estos versículos que leímos anteriormente? ¿Qué pasa cuando entendemos aquel juicio que Dios está haciendo? Y siempre se nos ha dicho que mirar hacia atrás es malo. Pero Habacuc, en medio de su oración en el capítulo 3, nos va a llevar a un recorrido de la manifestación del poder de Dios y lo va a recordar de la siguiente manera. En el versículo 3, 4 y 6 del capítulo 3, Habacuc, voy a mencionar solamente el capítulo 6, o sea, el versículo 6. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se
los collados antiguos se derrumban, pero los caminos de Dios son eternos. Esa visión, o lo que Habacuc trata de decirle al pueblo, está recordando el monte del Sinaí, en Éxodo en el capítulo 19, porque en aquel monte Dios estremeció aquel monte. Dios mostró cómo había que alabarle, mostró su gloria, mostró su poder, dio su ley. Entonces eso estremeció al pueblo. En el versículo 5 del capítulo 3, delante de él la mortandad y un fuego abrasador le sigue por los pasos. ¿A quién le recuerda eso? Bien, eso nos habla de la salida de Egipto, cuando las plagas perseguían al pueblo de Dios. Y eso nos muestra que aunque las plagas, las maldades y todo lo demás nos persigan, Dios permanece fiel. En el versículo 8 del capítulo 3, miren lo que dice: ¿te has airado, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? ¿A qué nos recuerda eso? Eso nos recuerda al cruce del Mar Rojo, cuando los mares se abrieron y los caballos quedaron sepultados cuando se cerró el mar. Y ahí nos demuestra el poder de Dios por sobre la naturaleza. Y aún más, en el versículo 11, miren lo que dice. Esto a mí me llamó la atención. El sol y la luna se detienen en su lugar, a la luz de tus flechas que cruzan, al resplandor de tu refulgente lanza. Y decía, ¿pero esto qué es? ¿A qué se refiere? Y la verdad que cuando el pueblo de Dios estaba conquistando de la mano de Josué, hubo un momento en que Dios detuvo el día y detuvo la noche. Entonces, en este capítulo 3, comenzamos a ver cómo Dios nos está mostrando a través de la oración de Habacuc y a través de aquellos diálogos brutales, ¿cierto? Aquellos sorprendentes, incluso dolorosos. Vemos que Habacuc, luego de recordar la obra de Dios a lo largo de la historia de su pueblo, llega a un momento de paz. Y la confianza en Él vuelve al cuerpo, para así declarar su fe en el soberano juicio de Dios, incluso cuando éste llegue a significar en Él incluso el dolor y el sufrimiento. Esa actitud de enojo es transformada por una actitud, escuche bien, de resignación y confianza en Dios. Debemos y tenemos que entender y aprender que el regocijarnos en Dios también significa recordar, hermanos, aquellas obras que Dios hizo en el pasado y que sin duda se van a manifestar en el presente. Es necesario ver la obra de Dios en el pasado, de que cuando comenzó a extenderse el Evangelio, eran muy pocos los que predicaban. Cuando la iglesia, después del Pentecostés, empezó a dispersarse, no eran muchas las iglesias que había, eran grupos, eran ciertas personas. ¿Y saben qué? Eran perseguidos a muerte. Pero a la luz de aquel testimonio, el Evangelio comenzaba a expandirse. Por eso hoy día, si estamos en un tiempo de juicio, en un tiempo de dolor, en un tiempo de sufrimiento, es la oportunidad perfecta para predicar el Evangelio. Porque Dios a través de ti algo va a hacer. Y no va a ser para tu gloria, va a ser para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está recordando el profeta? ¿De qué manera se contrasta esto con su oración final, su oración presente, la principal, la inicial, en que él se quejaba? Miren lo que dice en el versículo 2. Señor, yo he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras, Señor. Pero miren lo que dice el profeta: repítelas en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, y en tu ira, miren lo que dice el profeta, en tu ira, ten presente tu misericordia. Aquel profeta que ha estado cuestionando la justicia de Dios a lo largo
del libro, ahora comienza a descansar. Comienza a tener paciencia. Es por esa razón que el profeta llega a esta conclusión y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, y aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimientos, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Imagínense todo lo que él se quejó contra Dios, todo lo que él pataleó contra Dios, todo lo que él decía: Señor, pero mira, aquí, ¿por qué no me das una explicación? ¿Por qué? Mira lo que está pasando. Llega un momento en que dice: mira, con todo, no importa lo que pase, con todo yo me alegraré en ti y en tu salvación. Con esto cierro. Sabemos entonces que actualmente, hermanos, y esto les va a chocar quizás, pero en el mundo en que estamos está bajo juicio. Estamos invadidos por la maldad. ¿Y cómo lo sabemos esto? En el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 1, entre los versículos 18 y 32, Pablo nos dice lo siguiente: en verdad, la ira de Dios viene a revelarse de dónde, desde el cielo, contra toda impiedad, contra toda injusticia de los seres humanos. Aquellos que con su maldad, escuchen bien, obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, mire, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les endureció su corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Miren lo que hizo Dios con aquellos. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, los cuales conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que al Creador, que es bendito para siempre. Por tanto, miren lo que hizo Dios con aquellas personas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Los hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación de sus mentes para que hicieran lo que no debieran hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, de maldad, de avaricia y de depravación. Están repletos de envidia, de homicidio, desacuerdo, engaños, malicia y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, incluso aprueban a quienes la practican. ¿Les suena algo de esta sociedad? ¿Les suena algo de este tiempo en el que estamos viviendo? Que a lo bueno están llamando que es malo y a lo malo lo aprueban. No, es que uno puede hacer lo que quiere. En diferentes países hay personas que se consideran perros, que se consideran caballos, que se visten, viven en una jaula
comen como perros. En Rusia, un hombre de 54 años se sentía atrapado en su cuerpo porque creía que era una niña de 5 años. Y como tienen que respetarle su pensamiento, él comenzó a vestirse y a vivir como una niña de 5 años. Tuvo que ir al jardín, convivir con otros niños. Su esposa aprobó aquella situación, sus hijos aprobaron aquella conducta y comenzó a vivir como una niña, a vestirse, a hablar y ser una niña. Y la gente lo aprueba porque él tiene libertad de expresión. ¿Cuántos hombres no están atrapados en sus cuerpos y son mujeres realmente? ¿O cuántas mujeres en su interior son hombres? Y nosotros tenemos que aceptarlos, porque si no los aceptamos, estamos faltándole el respeto. Hombres con hombres. Tenemos que aceptarlos porque tienen derecho a amarse. Pero eso pervierte lo que Dios creó. ¿No debería de sorprendernos entonces? En Romanos, en el capítulo 3, también el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el versículo 21 al 26 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio ¿quiénes? La ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega ¿cómo? Mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ojo, versículo 24: por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe ¿cómo? Por la fe en su sangre. Así demostró su justicia Dios, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados, pero lo hizo para demostrar en el tiempo presente, ¿qué cosa? Su justicia. De este modo Dios hizo justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es por esta razón, mis hermanos, que Jesús fue el lugar donde Dios hizo justicia con el pecado del ser humano, porque Dios trató a su Hijo como si fuera un pecador para mostrar que Él no dejará impune el pecado de su pueblo. Pero también nos muestra que aquel sacrificio de Jesús es la máxima muestra de la bondad y del amor de Dios hacia un mundo que es caído y es rebelde. Por eso, si tienes duda de la justicia de Dios o del amor de Dios en este mundo caído, miren a la cruz para ver que ahí es donde se besan la justicia y el amor de Dios. Entonces, ¿de qué manera Dios respondió la oración de Jesús? La oración de Habacuc, perdón. Esa respuesta Habacuc no la recibió en el presente, sino que recibió un calmante. Nosotros sabemos que la respuesta a la oración de Habacuc es Jesús. Cuando él rogaba que Dios volviera a hacer las obras de antes, Dios lo hizo de tal manera que la gran obra de la salvación fue terminada en la cruz del Calvario. Todas las grandes hazañas del Antiguo Testamento son una sombra al lado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero no haya sido tan latoso entender lo que Dios hizo en Habacuc y de cómo esta promesa está vigente hoy día también, hermanos. De que aunque la higuera no florezca y aunque a veces parezca que no hay justicia, Dios está obrando. Dios está haciendo su voluntad y Él ya nos mostró su amor en Cristo, el cual nos da descanso, el cual nos da paz, el cual nos da refugio y el cual nosotros recibimos el perdón y la salvación de nuestros pecados. Que el Señor les bendiga, pongámonos en pie y demos gracias a Dios.